¿Cómo están, terceros medios? Queridos estudiantes, ¿cómo amanecieron en este día tan frío de primavera? ¿Quién me va a brindar el primer buenos días por aquí? Alanis, buenos días, ¿cómo está usted? Ahí van entrando. Vamos viendo quién Hola, más está profe. aquí. Hola, Sayen, ¿cómo estás? Hola, Giselle, me había saludado. Buenos días, Pía. ¿Cómo están, chiquillas y chiquillos? En este día martes, comenzando el día con química, nueva unidad, nueva oportunidad de... ¿Tienes sueño, Samuel? Vamos, vamos, despertémonos. Todos tenemos un poquito de sueño hoy día porque el día está como más deprimido, ¿ya? Pero démosles una cuota de alegría. Así es, hace frío, chicos. Queridos terceros medios, respecto de la nota de la prueba, les voy a pedir por favor que me envíen un mail para que aprovechemos la clase de pasar materia y en el mail yo les adjunto obviamente la nota que obtuvieron. Para todos aquellos que no rindieron la prueba, la última chance ya de no quedar con esa nota mínima, es este día viernes. A partir de las 2 de la tarde yo voy a habilitar la prueba nuevamente, ¿ya? Para que se pongan al día. Recordar que si alguien tiene problemas de rendir la prueba o alguna situación de emergencia, puede comunicármelo ya a través del correo o avisar a través de un justificativo, ¿ya? Pero la idea es que estemos en contacto, ¿ya? Para yo saber si alguien tiene alguna dificultad, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a la información que acabo de dar? Vicente, Pía, Olga, Héctor, Eric, Ignacio, Vale, Valentina, Alejandra, Samuel, Ángelo, Javier. ¿Alguien tiene dudas? Dígame que no, si es no. O tírenme un dedo de que está todo ok. Vamos despertando, chiquillos. No, profe, me dice la Vale. Ya, Valentina, muchas gracias por responder. ¿Ya? Entonces, yo la clase pasada les hicimos la retroalimentación de la prueba, entonces le enviamos un correo pidiendo solamente así es Giselle. Usted me envía un correo, todos sus compañeros me van enviando uno por uno y yo les envío la calificación de la prueba, ¿ya? Recordar, chiquillos, que hoy día comenzamos con una nueva unidad, así que todos los amigos que no se han conectado a la clase, si ustedes le quieren avisar por el WhatsApp, díganle que están a tiempo, a 2 minutitos de no perderse el comienzo de esta nueva unidad que se llama equilibrio químico. ¿Alguien sabe a qué me refiero con equilibrio químico? ¿Tienen alguna noción? ¿Alguna vez en el PREU, en otro curso, han hablado de equilibrio químico? Esos silencios otorgan un no, parece. ¿Ya? Energía constante, dice Valentina Díaz. Tiene que ver con algo constante, Valentina, pero no específicamente energía. ¿Ya? Cuando hablamos de energía siempre lo vamos a relacionar con equilibrio térmico, pero esta vez vamos a ver equilibrio químico. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Sustratos constantes, sustancias permanentes constantes, dice Melanie. Y Samuel, ya tiene algo que ver con una percepción constante, pero vamos a enfocarlo más hacia la concentración. ¿Qué ocurre ya con estas concentraciones que nosotros habíamos estudiado en la unidad anterior, ya que era la cinética química, y vamos a ver qué ocurre con estos reactantes que se convierten a producto en un cierto punto? ¿Ya? Así que en virtud a la puntualidad de ustedes para la clase, vamos a comenzar con nuestra nueva unidad. Avísenme cuando lleguemos por ahí. ¿Se ve, chicos? Tírenme un dedito que se ve para estar segura. Ya, muchas gracias, Vicente. Muy bien.
Comenzamos entonces. Esta unidad se llama equilibrio químico y el objetivo principal de esta clase es comprender conceptos y características principales de este equilibrio químico, chicos. Obviamente para todos los terceros medios en este día 6 de octubre. Vamos a comenzar entonces definiendo ya cuáles son los temas importantes que vamos a tratar durante toda esta unidad. Obviamente son puntos globales que luego nosotros vamos a ir desmenuzando para poder comprender a cabalidad el concepto de equilibrio químico, ¿ya? Entonces, los contenidos a abordar en esta unidad principalmente van a ser los siguientes. Concepto de qué es el equilibrio químico. Vamos a entender qué parámetro vamos a medir para poder llegar a establecer cuál es la definición de equilibrio químico. Continuado a eso, vamos a hablar de las características de este equilibrio. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta reacción? Recordemos que en la química nosotros tenemos que ser capaces ya de cuantificar qué es lo que está pasando. O sea, si yo digo que en la unidad pasada la velocidad era muy rápida, yo tenía que ser capaz de conocer cómo determinar esa velocidad. ¿Y qué es lo que hacíamos? Determinábamos, obviamente, una diferencia de concentraciones en un intervalo de tiempo. Vamos a ver cómo podemos cuantificar ya este equilibrio químico a partir de una constante, que van a ser dos específicamente las que vamos a estudiar, que son la constante, como ustedes ven ahí, Kc y luego Kp, ¿ya? Una vez visto eso, vamos a establecer relaciones entre estas constantes de equilibrio, ¿ya? Luego vamos a ver los tipos de equilibrio, los factores que afectan este equilibrio químico de una reacción química, para finalmente llegar a la enunciación máxima de un principio muy importante en la química, que se llama el principio de Leche-Tellier, ¿ya? Para luego obviamente tomar toda esta globalidad y aplicarlo a través de diferentes tipos de ejercicios, preparando nuestra próxima evaluación. Todos estos contenidos no van a ser parte solamente de esta clase, sino es algo que vamos a ir avanzando durante las semanas. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a definir qué es el concepto de equilibrio químico. ¿Qué es un equilibrio químico? Y yo aquí me di el tiempo de poder organizar dos apartados muy importantes que nos van a ayudar siempre a recordar a qué me refiero con equilibrio químico. Primero, como sale en nuestra pizarra virtual, dice, es una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman nuevos reactivos. ¿Alguien podría decirme qué entiende de este párrafo que acabo de enunciar? Valentina, Sayén, Vicente, Pía, Carla. Otro Vicente, Vicente Rubio, Esperanza, Sofía Villaseca, Tomás González, cuéntenme. ¿Qué es lo que se entiende de este párrafo? Si no pueden habilitar el micrófono, los leo en el chat. Aquí los estoy esperando. Que a medida que avanza la reacción, se van formando productos reactantes. ¿Ya? Mientras se van formando los otros anteriormente. Ah, o sea, tú me estás diciendo que lo que se entiende aquí es que voy formando productos, pero también tengo reactantes, no formo todo a producto. ¿Eso es lo que entiendes, Alanis? Sí. Muchas gracias por participar. Muy, muy bien. Así como nos explicaba la compañera, efectivamente eso es lo que ocurre en un equilibrio químico. Voy a tener una reacción que no solamente va a tener un sentido de flecha. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en la unidad pasada decíamos, estos reactantes se están convirtiendo a estos productos. Y decíamos, si tenemos A más B, se va a convertir a un reactante, por ejemplo, C más D, o sea, un producto C más D. Lo que quiere decir el equilibrio químico es que como yo puedo formar el producto, también puedo volver a formar el reactante. Es decir, es una reacción que tiene doble dirección.
Por eso ahora vamos a ocupar una doble flecha. Quiere decir que de estos productos C más D, puedo ir a los reactantes A más B, ¿ya? Es decir, tengo una reacción directa y una reacción inversa, ¿ya? Pero ambos procesos van a ocurrir simultáneamente. No es que yo tenga dos reacciones y mezcle primero los reactantes después con los productos. No, es que en esa reacción voy a tener esas dos posibilidades de crear este producto o recuperar este reactante. ¿Se entiende, chiquillos? Es importante que entiendan este concepto bien para que después podamos aplicarlo ya a través de una expresión matemática. Cuénteme, señorita, a ver, ¿quién está por aquí? Pía, ¿lo entiendes? La Pía estará por ahí, ¿o no? No está la Pía. Sayen, ¿estás por ahí? Ahí estaba la Pía. ¿Se entiende, Pía? Y profe, igual más o menos porque Dígame. es materia nueva, pero sí. Pero, esto del principio, ¿lo entienden o es un poco complejo? Un poco complejo igual. Un poco complejo igual. Entonces, como pueden haber estudiantes que no lo hayan entendido, vamos a repetir que este equilibrio químico es para formar productos, pero también voy a tener un poco de reactante. Lo vamos a especificar mejor cuando yo les muestre un gráfico de lo que está ocurriendo en esta reacción. Finalmente, ya, una vez que ya entendemos que esta reacción puede ocurrir en ambas direcciones, tanto hacia productos o hacia reactantes, ya va a llegar un punto cuando las concentraciones de cada una de estas sustancias que están obviamente participando en esta reacción, que ahí especifiqué reactivos o productos, se estabiliza. Cuando la concentración entre los reactantes y entre los productos permanece constante, es decir, se estabiliza tal cual dice ya nuestra pantalla, a ese punto se le denomina equilibrio químico. Es decir, cuando yo tengo una concentración similar entre productos y entre reactantes. Yo aquí no me estoy consumiendo todo el reactante para generar todo el producto. En este tipo de reacciones lo que ocurre es que se consume un poco de reactante para formar producto, pero siempre van a haber concentraciones en ambos integrantes de la reacción, tanto en productos como en reactivos. Entonces, recapitulando a partir de qué es un equilibrio químico, en palabras sencillas, podríamos decir que es cuando los reactantes y los productos tienen concentraciones constantes, ¿ya? Cuando ya no hay más formación. ¿Y cómo podemos evidenciar esto? A partir de la siguiente imagen. Este ejemplo nos está diciendo que tenemos que llegar a un equilibrio. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos? Tenemos H2, que es hidrógeno molecular, ¿ya? Más I2, que es este yodo molecular, para formar dos moléculas o 2 moles del ácido clorhídrico, ¿ya? Este HI, que es un ácido compuesto por hidrógeno y por yodo, ¿ya? Se formó a partir de estos reactantes. Entonces aquí vamos a poner que estos son los reactantes y que esto de aquí es nuestro producto. Por lo tanto, yo podría decir que esta reacción, ¿qué es lo que está pasando? Que el hidrógeno se junta con el yodo para formar el HI, pero que también podríamos a partir del HI obtener nuevamente el yodo y nuevamente el hidrógeno. Esa es esta doble flecha que yo resalté aquí en color rojo. Chicos, a veces esa doble flecha ya se puede escribir así, por si ustedes la ven en alguna bibliografía, tiene esa flechita, ¿ya? Como una flechita hacia la derecha y una flechita hacia la izquierda. Quiere decir exactamente lo mismo, que la reacción ocurre en ambos sentidos. Entonces, vamos a mirar esta imagen, ¿ya? Que nos está diciendo que tenemos dos estados, un estado A y un estado B.
Entonces lo que vamos a determinar nosotros es cuáles son las características que tenemos en cada uno de estos estados. Cuando hablamos de nuestro estado A, ya, o la primera botellita que nosotros tenemos, vamos a tener partículas que están juntas, pero que cada una corresponde a un compuesto determinado. Por ejemplo, vamos a decir que las moraditas son hidrógenos y que las blanquitas son yodos. ¿Ya? Entonces estas moléculas están dentro de un recipiente, obviamente, pero no han empezado a reaccionar. ¿Qué es lo que tenía que pasar para que ocurriera una reacción, chicos? Materia de la unidad pasada. Vamos, terceros medios, no se me queden dormidos. Que haya, ¿cómo se llama? Colisiones. Que haya colisiones. Aquí me dice Melanie que hubiera energía de activación y colisiones efectivas, y Valentina Díaz también dice una colisión. Excelente. Muy bien, chiquillas. Eso quiere decir ya que yo tengo que empezar a colisionar estas moléculas. ¿Para qué? Para que puedan formar el producto. Entonces, desde el estado A, cuando yo logro ya tener la energía de activación, que es la energía mínima que se requiere para dar inicio a una reacción química, voy a obtener este punto B. Y en este punto B, ¿qué me están diciendo? Ah, se juntaron reactantes y formaron un producto. Pero si ustedes se dan cuenta, también hay presencia de reactantes que no se mezclaron. Tengo aquí unos hidrógenos, tengo aquí, o sea, unos yodos, tengo aquí unos hidrógenos, y los demás son el producto que nosotros estamos viendo en la reacción, que es el HI, ¿ya? El ácido clorhídrico. Entonces, lo que yo les quiero demostrar ya con esta imagen es que en el equilibrio químico, al final de la reacción, yo voy a encontrar reactantes y voy a encontrar productos. No todo se va a convertir a productos. Nosotros antes decíamos, ya, si tengo A y tengo B, al final de la reacción voy a tener C. Pero aquí, si tengo A y tengo B, al final de la reacción voy a tener C. Pero también voy a tener concentraciones de A y B, porque no todo se convirtió. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo nosotros sabemos cuándo se convierte todo y cuándo no se convierte todo? A partir de un factor que nosotros vamos a determinar en las próximas clases. Lo que ahora me interesa es que sean capaces de reconocer que en un equilibrio químico vamos a tener presencia de reactantes y de productos hasta el final de la reacción. Obviamente, ¿los reactantes van a disminuir su concentración? Sí. ¿Los productos van a aumentar su concentración? Obviamente, porque se está formando. Sin embargo, pueden estar ambos presentes al término ya de la reacción. ¿Se entiende, tercero medio? Sí. Sí, Esperanza, Carla, ahí se activó el chat. Muy bien. Giselle me dice sí y Sayen también. ¿Dónde están los chiquillos del tercero medio? Solo las mujeres aquí están comentando. Vicente Rubio, cuénteme, ¿entiende? Señor Tomás González, Héctor, Benjamín, Ignacio, ¿dónde están estos chiquillos? Samuel, ¿usted dónde está? Ángelo, Eric, me tenga aquí estos chiquillos, están quedándose dormidos con mi clase. Porque ninguno me tiró ni un dedito mientras lo nombraba. ¿Quién está por ahí que me diga en el chat que está atento? Me tiró un dedito Samuel, no lo había visto, pero qué bueno saber que está ahí. Dalton me tiró un dedito. Recuerden, chicos, que la participación es importante, porque ahí está Eric, Ignacio, muy bien, porque así yo sé que están en la clase, pues. ¿Ya? Recuerden que no solamente es conectarse, sino también estar presente en el caso de que yo les pueda preguntar algo. ¿Ya, terceros medios?
Eso, Sofía. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya hablamos que en este equilibrio químico, al final de la reacción, vamos a tener productos y reactantes, con una concentración que nosotros vamos a estudiar, obviamente, pero esto que yo les acabo de mencionar es algo que podemos evidenciar a partir de un gráfico. ¿Se acuerdan que nosotros en la unidad pasada hablábamos de un gráfico de la velocidad de reacción cuando graficábamos tiempo versus concentración? Y decíamos, ya se está consumiendo el reactante y se está formando el producto, y se formaba esa intersección. Aquí va a ocurrir lo mismo. La química dice una forma de que nosotros podamos ver ya cómo varía la concentración es que nos demos cuenta ya de cuáles son los reactantes y cuáles son los productos y qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuántos reactantes tengo en esta reacción, chicos? Aquí me llegó una respuesta. Tenemos 2, muy bien, chicas. Y por supuesto, como hay 2 reactantes, tengo un producto. Muy bien, Pía. ¿Ya? Tenemos un producto que es este HI. Entonces nosotros vamos a graficar, no me quiere hacer caso, ahí sí. Vamos a graficar la concentración, la variación de esta concentración en el tiempo, para el ejemplo que yo les di. Entonces, específicamente, vamos a tener que la concentración siempre la vamos a medir en una concentración molar, es decir, cantidad de moles por volumen en litros de solución. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, ya obviamente se empieza a aumentar la concentración de HI y empieza a disminuir la concentración de nuestros reactantes. Pero va a llegar un momento en que esta concentración ya van a llegar a un equilibrio. Cuando me refiero a equilibrio, chicos, no es que, por ejemplo, que el H2 tenga una concentración 2, que el HI tenga, o sea, que el HI tenga una concentración 2 y que el I tenga una concentración 2. No es que las 3 concentraciones sean iguales, sino que van a llegar a un punto donde ya no se están convirtiendo y permanecen constantes. Y a este punto en el gráfico le vamos a denominar equilibrio químico. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, siempre hay concentración de reactante, tenemos concentración de H2, hay concentración de HI, que son nuestros reactantes, y también ya aparece la concentración de nuestro producto, ya que es nuestro punto de interés ya en la formación de esta reacción. Sin embargo, ya a partir de este gráfico nosotros podemos entender que ambas concentraciones, tanto de productos como reactantes, van a estar en un determinado tiempo en la reacción. Si ustedes se fijan, desde aquí en adelante, todas esas concentraciones permanecen constantes, ya no varían, no están en una curva, sino que están en una recta constante paralela al eje X, que es nuestra variable tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir clase a clase, obviamente, mirando este gráfico, haciéndonos amigos ya, para que podamos comprender bien lo que está ocurriendo. Pero a partir de esto, nosotros podemos ver que las concentraciones van a ir variando antes de llegar a ese equilibrio. ¿Cómo varían? De la siguiente forma. Voy a tener unas concentraciones iniciales de HI e iniciales de H2, ¿ya? De HI nada que ver, de I2 y de H2 para formar este producto HI. Lo que nos interesa es darnos cuenta que disminuye un poco la concentración de reactantes y aumenta la concentración de productos, ¿ya? Entonces, a partir de esto, yo les voy a mostrar a grandes rasgos cuál es la definición de constante de equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque para nosotros poder cuantificar de qué forma llegamos a ese equilibrio, si lo vamos a lograr de una manera rápida, de una manera lenta, y cuánto vale esa constante, es la primera expresión matemática que vamos a conocer en esta unidad de equilibrio químico. Entonces, en una reacción cualquiera, como las que yo les he indicado anteriormente, ¿ya? Vamos a hablar de manera general, no vamos a especificar para algún compuesto, sino que en cualquier reacción donde yo tenga un reactante A más un reactante B para formar un producto C y un producto D, vamos a calcular la constante de equilibrio de la siguiente forma.
¿ya? La constante, me quedó ahí sí. La constante de equilibrio la vamos a denominar Kc. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué Kc? Porque es una constante que está referida a las concentraciones ya de los participantes de la reacción. Es decir, la concentración que yo tenga de reactantes y de productos van a determinar cuál es el valor de mi constante de equilibrio. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En el numerador, que obviamente recordamos es la parte de arriba de una fracción, vamos a poner los productos. ¿Sí? ¿Pero qué dato de los productos? Las concentraciones. Por eso aparecen en corchetes. Recordemos que las concentraciones siempre las vamos a poner ya entre corchetes. Y obviamente en el denominador vamos a escribir los reactantes. Pero si alguien es minucioso y mira la imagen, se van a dar cuenta que esas concentraciones están elevadas a un exponente, ya cada una de ellas. Eso quiere decir que cada concentración yo la tengo que elevar al coeficiente estequiométrico. ¿Quién se acuerda qué es el coeficiente estequiométrico, chicos? Me imagino que ya en tercero medio deben saberlo. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico de una reacción? Por ejemplo, de este ejemplo que yo les estoy dando. A ver si los chiquillos se despertaron y me dicen cuál es el coeficiente estequiométrico de una reacción. ¿No? ¿No les suena? Yo creo que tal vez no se acuerdan del nombre, ¿ya? Pero el coeficiente estequiométrico siempre va a ser este numerito que nosotros vamos a tener antes de nuestro compuesto o nuestro elemento. Es decir, en este caso, todas las letras minúsculas. Dígame, Alanis. No, nada. Ya, pensé que me quería decir algo. Entonces, esta constante de equilibrio va a ser una relación entre los productos y los reactantes, una relación de concentraciones ya de los productos y los reactantes. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado en qué compuestos vamos a considerar en esta constante. ¿Por qué? Porque así como dice aquí abajo, atención, atención. Solo se incluyen las especies que estén en estado gaseoso o en disolución. Las especies en estado sólido o líquido tienen concentraciones constantes y por lo tanto no se integran a la constante de equilibrio. Eso quiere decir que si nosotros vamos a mirar una reacción y en la reacción aparece que el estado es sólido, por ejemplo, ¿ya? El estado de ese compuesto es sólido, yo no tengo que considerarlo en el cálculo de esta concentración, de esta constante de concentración. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos decir de la constante de concentración, chicos? Que al igual que la velocidad ya química que estudiamos la unidad pasada, va a variar con la temperatura. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura en una reacción? Aumenta la velocidad de esta. Aumenta la velocidad. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, como decía la compañera, voy a aumentar la velocidad. Y si yo aumento esa velocidad, el equilibrio va a ser más rápido o más lento dependiendo de las características que nosotros tengamos en esa reacción. Por ejemplo, vamos a determinar la constante de concentración, ¿ya? ¿Para qué? Para el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Si se fijan, la reacción que nosotros con la que partimos la clase, yo no había especificado en qué estado se encontraban. Y aquí dije entre paréntesis G, entre paréntesis G, entre paréntesis G. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Que yo ponga entre paréntesis una G. Está en estado gaseoso. Muy bien, Sofía, excelente. Entonces, cada vez
que nosotros vayamos a estudiar, ¿ya? Y a calcular la constante de concentración, tenemos que fijarnos en qué estado se encuentran nuestros elementos o compuestos. Como aquí está en estado gaseoso, y en estado gaseoso, según lo que nosotros vimos anteriormente, ¿ya? Sí tenemos que considerar las especies que están en estado gaseoso o también en disolución, ¿ya? ¿A qué se va a referir en estado de disolución? Cuando aparezca entre paréntesis acuoso, ¿ya? AC significa acuoso, es que ese compuesto está diluido en agua, ¿ya? A eso me refiero con una disolución, ¿ya, chiquillos? Entonces, para calcular entonces la reacción, la constante de equilibrio de esta reacción, vamos a tener lo siguiente, que el valor de Kc va a depender de cómo se ajuste la reacción. ¿A qué me refiero con eso? El ajuste es que nosotros tengamos toda la cantidad de especies correspondientes al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Cuántos hidrógenos tengo al lado izquierdo? ¿Cuántos hidrógenos hay al lado izquierdo? ¿Habrá uno o habrán dos hidrógenos, chiquillos? ¿Uno? ¿Uno? ¿Segura, Alanis? ¿Qué numerito No. tenemos acá? Aquí me llegó un chat. 2 me dice Giselle y Pía. Me dicen 2. Excelente. ¿Por qué? Porque recordar que cuando nosotros hablamos de cuántos átomos o cuántos hidrógenos tengo, me tengo que fijar en los números que acompañan a este símbolo químico. Lo mismo ocurre con el yodo. Tengo 2 yodos en el lado izquierdo. Por lo tanto, para que mi ecuación esté balanceada, tengo que tener la misma cantidad de hidrógenos y de yodos en el lado derecho. Si mi ecuación no está balanceada, mi constante no va a estar bien calculada, porque recuerden que tiene relación con los coeficientes estequiométricos, es decir, con los numeritos que tengamos delante de cada uno de estos participantes de la reacción. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo al lado derecho de la reacción? Es decir, en los productos. ¿Tengo 2 o tengo 1? Los terceros medios hoy día están pero dormidos. ¿Uno me dice Pía? Claro, tenemos 1 Pía porque aquí abajo cada uno tiene un número 1. Sin embargo, el coeficiente estequiométrico, que es el número grande, multiplica a cada uno de esos factores. Por lo tanto, si yo tengo 2 por 1, son 2 hidrógenos y 2 yodos. Ya, entonces chicos, vamos a especificar ya que nuestra constante de equilibrio de concentración es la siguiente. Vamos a borrar ahí el estado gaseoso para que podamos ver bien a lo que se refiere. Dice, Kc, los productos van arriba, los reactantes van en el denominador. ¿Cuántos productos tengo? 1. ¿En qué estado está? En estado gaseoso. Por lo tanto, lo considero en mi constante y lo anoto como HI. ¿Por qué al cuadrado? Porque delante del HI mi coeficiente estequiométrico es 2. Por lo tanto, tengo que poner el número 2 ya en la concentración de ese producto. Lo mismo hacemos con los reactantes, pero obviamente los escribimos en el denominador. ¿Qué reactantes tengo? H2. ¿Y quién más? El yodo. Pero cada uno de ellos no tiene coeficiente estequiométrico visible. Cada vez que no aparece un numerito grande, significa que es un coeficiente estequiométrico 1. Por lo tanto, cada una de esas concentraciones se tiene que elevar ya a 1. Es lo mismo que escribir la concentración, por supuesto. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a enunciar esta constante de equilibrio, chiquillos, tenemos que tener la ecuación balanceada.
de la manera que ustedes estimen conveniente. Si algunos tienen el método de poner fracciones, ya como es el apartado que les hice aquí abajo, pueden hacerlo con fracciones. Si alguien se complica con las fracciones y lo hace con números enteros, la constante va a ser la misma siempre y cuando la ecuación esté balanceada, ¿ya? Tienen que fijarse que la ecuación esté bien balanceada. ¿A qué me refiero con el balanceo? A saber que tengo la misma cantidad de hidrógenos al lado derecho y al lado izquierdo. Lo mismo con cualquier componente de la reacción. Entonces, ya para ir cerrando la clase, yo sé que es harta, no harta materia, pero es un poquito difícil de entender el tema de cómo se van a relacionar estas constantes. Vamos a seguirlo trabajando, chicos, no se asusten, para la próxima clase no hay tarea, solamente que repasen esta clase, ¿ya? Porque lo que viene es obviamente relacionar esta constante Kc que nosotros calculamos hoy día con una constante Kp. Hasta el momento yo no le he dado valores de concentración a ninguna reacción, así que no podríamos calcularlo, pero eventualmente y una vez entendiendo este concepto de la constante, ya vamos a ejercitar en el cálculo de la constante de equilibrio numéricamente, ¿ya? Así que eso, terceros medios, cuéntenme, dudas, preguntas, consultas. ¿Despertar o no? No fui capaz de despertarlos. Creo que no. Tírenme un dedito para arriba si me estaban escuchando, chiquillos, para no sentirme tan sola. Gracias, Pía. Vamos, ahí está la Sofi también. Vamos a dejar de compartir la pantalla y la Alanis para... Bueno, no hay ninguna cámara encendida, pero tengo muchos deditos para arriba. Profe, ¿cuándo va a tomar las pruebas atrasadas? Vuelvo a repetir, chiquillos, las pruebas van a ser este viernes. Última posibilidad ya de rendir la prueba el día viernes desde las 2 de la tarde. La voy a dejar habilitada en webclass para que ustedes puedan acceder a ella. Si alguien tiene problemas, reitero, por favor, la vía de comunicación es a partir de un justificativo o de un mail. Ya les voy a dejar, obviamente, mi mail. De nada, Safka. Tareas química, Colegio Inglés, San Luis Gonzaga, @gmail.com. Entonces, mediante ese mail nos estamos comunicando. Para todo aquel que quiera saber las notas, muy rapidito, me manda el mail y yo le contesto con su calificación. Gracias por la asistencia, chicos. Espero estén muy, muy bien. Y nos vemos el próximo martes para seguir avanzando. Profe, fórmula empírica es materia ya pasada. Así es, Samuel. ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Tiene dudas de fórmula empírica? Samuel. Ah, estaba repasando. Qué bueno que esté repasando. Todos tienen que estar en eso. Cualquier pregunta, chiquillos, por ejemplo, si Samuel no entiende fórmula empírica, me puede mandar un mail. No es parte de la unidad por si acaso, ¿ya? Pero me mandan un mail y ahí podemos ir conversando acerca de los contenidos que tengan alguna duda. Les mando un abrazo, que tengan un lindo y gran día y que estén muy bien. Cuídense mucho ustedes también, ¿ya? Quédense en casa y estudien y organícense para el viernes rendir las pruebas pendientes de química.